Imagina por un momento que tu vida deja de sentirse forzada, no porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás luchando contra ella. Las decisiones se vuelven más claras, las personas correctas aparecen sin que las persigas, tu cuerpo se siente más liviano, tu mente menos saturada, y tu interior en calma. Ahora escucha esto con atención. Eso no ocurre por suerte, no ocurre por pensamiento positivo, y no ocurre por casualidad, ocurre por frecuencia. Todo en el universo vibra, no como una idea espiritual, sino como una ley fundamental. Tu cuerpo vibra, tus pensamientos vibran, tus emociones, tus palabras, tus hábitos, todo emite una señal constante. Y esa señal es el idioma que la realidad entiende. El problema no es que no sepas elevar tu vibración, el problema es que casi nadie aprende a sostenerla. La mayoría sube por momentos y luego vuelve a caer. Un día se siente conectado, al siguiente drenado, un día claro, al otro perdido. Y ese vaivén consume energía, pero existe otra forma de vivir. Una forma donde tu vibración no depende de lo que pasa afuera, donde no necesitas que todo esté bien para estar en equilibrio, donde tu estado interno se vuelve estable, coherente, confiable. De eso trata este mensaje. No de fingir felicidad, no de negar lo que duele, no de evitar emociones humanas. Elevar tu vibración de forma permanente no significa estar arriba todo el tiempo. Significa estar presente, incluso cuando el entorno se mueve. Y antes de ir más profundo, si sientes que este mensaje resuena contigo, suscríbete a Universo Cuántico, no como un clic automático, sino como una intención consciente de permanecer alineado con esta frecuencia. Porque este espacio no existe para motivarte por unos minutos, existe para ayudarte a recordar quién eres cuando no estás reaccionando al mundo. Quédate. Lo que vas a escuchar no es teoría, es una forma distinta de habitar tu energía, sin agotarte, sin depender de circunstancias, sin volver a perderte. Y cuando entiendas cómo funciona tu vibración, vas a entender por qué tu vida ha sido como ha sido y cómo empezar a sostener un estado que ya no se cae. Antes de hablar de cómo elevar tu vibración, hay algo esencial que necesitas comprender. Tu vibración no es algo que enciendes y apagas. No es un estado emocional pasajero. No es una técnica que aplicas cuando todo va mal. Tu vibración es la suma viva de lo que eres sosteniendo en este momento. No solo lo que piensas cuando estás tranquilo, también lo que sientes cuando nadie te ve, lo que eliges cuando estás cansado, lo que permites cuando dudas. Por eso tantas personas creen que elevan su vibración, pero no logran mantenerla, porque intentan cambiar el estado sin cambiar la base. Imagina por un momento una estación de radio. No importa cuántas veces intentes escuchar una señal clara, si el dial vuelve siempre al mismo punto, la señal se pierde, se distorsiona, se corta. Eso mismo ocurre contigo. Puedes meditar, inspirarte, sentir expansión por momentos, pero si tu estado interno habitual sigue siendo tensión, juicio o resistencia, la vibración vuelve a bajar. No por castigo, por coherencia. La vibración no responde a lo que deseas, responde a lo que sostienes de manera constante. Aquí es donde aparece la confusión más común. Muchas personas creen que vibrar alto es sentirse bien todo el tiempo. No lo es. Vibrar alto es estar alineado contigo incluso cuando no te sientes bien. Es no traicionarte cuando aparece el miedo. Es no negarte cuando surge la incomodidad. Es no actuar en contra de tu verdad solo para evitar conflicto. La vibración se eleva cuando hay integridad interna, cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces dejan de empujarse entre sí. Tal vez por eso últimamente te sientes más sensible, más consciente de lo que te rodea, menos tolerante a lo que antes aceptabas sin cuestionar. Eso no es inestabilidad, es ajuste. Tu sistema está aprendiendo a distinguir lo que expande de lo que contrae. Y aquí hay algo importante. No todo lo que contrae es malo. A veces lo que contrae solo está mostrando una incoherencia, una conversación que ya no resuena, un hábito que drena, un pensamiento repetido que te aleja de ti. Cuando empiezas a notarlo, no es para juzgarte, es para elegir distinto. Porque elevar tu vibración de forma permanente no significa eliminar lo denso, significa no vivir atrapado en ello. Puedes sentir tristeza sin convertirte en tristeza. Puedes atravesar miedo sin dejar que decida por ti. Puedes reconocer tu sombra sin perder tu centro. Ahí empieza la verdadera estabilidad vibracional, no en la euforia, en la presencia. Cuando estás presente, tu energía deja de dispersarse. Y cuando la energía no se dispersa, el campo responde. No con milagros exagerados, con orden. Las cosas empiezan a encajar. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás luchando contra lo que eres. Este es el primer paso que casi nadie enseña. Antes de elevar, hay que sostener. Sostenerte en lo que sientes sin reaccionar. Sostener tu verdad sin justificarla. Sostener tu estado interno incluso cuando el entorno intenta arrastrarte. Ahora, vamos a entrar en algo clave. ¿Qué es lo que más baja tu vibración sin que te des cuenta y por qué no tiene que ver con lo que te pasa?
sino con cómo lo interpretas. Quédate presente. Esto recién empieza a tomar forma. La mayoría de las personas cree que su vibración baja por lo que le ocurre. Una discusión, un problema inesperado, una pérdida, un día difícil. Pero eso no es lo que la baja de verdad. Lo que baja tu vibración no es el evento. Es la resistencia interna con la que lo enfrentas. Dos personas pueden vivir la misma situación y sostener frecuencias completamente distintas. Una se tensa, se cierra, se fragmenta. La otra siente, procesa y se mantiene presente. La diferencia no está en lo externo, está en la relación interna con lo que ocurre. Cuando resistes una emoción, tu energía se bloquea. Cuando la niegas, se estanca. Cuando la juzgas, se fragmenta. Y esa fragmentación es lo que genera la sensación de estar drenado, pesado, desconectado. Por eso intentar pensar positivo mientras evitas lo que sientes no eleva nada. Solo crea una capa superficial. La vibración se eleva cuando hay honestidad emocional. Sentir no baja tu frecuencia. Quedarte atrapado en la emoción sí. Hay una diferencia profunda entre experimentar algo y convertirlo en tu identidad. Puedes sentir enojo sin convertirte en enojo. Puedes atravesar tristeza sin vivir desde ella. Puedes reconocer miedo sin entregarle el control. Cuando haces eso, tu energía se mueve. Y lo que se mueve no se estanca. Otro factor que baja la vibración de forma silenciosa es el diálogo interno automático. Pensamientos repetidos que no cuestionas. Juicios constantes. Comparaciones. Suposiciones. No porque pienses mal, sino porque piensas sin presencia. La mente sin observación funciona como ruido de fondo. Consume energía sin darte claridad. Cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de seguirlos, algo cambia. No necesitas callarlos, solo verlos. Y al verlos, pierden fuerza. Eso es elevar vibración sin esfuerzo, porque dejas de identificarte con cada historia que aparece. Aquí entra un punto clave. Tu vibración no se mantiene alta por lo que haces ocasionalmente, sino por el estado interno al que siempre regresas. Ese estado base es el que el campo escucha. Si tu estado base es tensión, el campo responde con fricción. Si es presencia, responde con fluidez. No se trata de controlar cada pensamiento. Se trata de elegir dónde vuelves cuando te das cuenta de que te perdiste. Respira, vuelve al cuerpo, vuelve a la hora. Ese regreso repetido es lo que ancla la vibración. Y aquí hay algo importante. Elevar tu vibración no significa volverte indiferente. Significa dejar de reaccionar de forma automática. Cuando reaccionas, tu energía se dispersa. Cuando respondes conscientemente, se ordena. Por eso el verdadero trabajo no es evitar situaciones difíciles, es cambiar la forma en la que las habitas. Por eso, vamos a entrar en uno de los pilares más poderosos para sostener una vibración elevada. Tu relación con el momento presente. No como concepto, sino como tecnología interna. Quédate. Esto es fundamental. Si hubiera un solo punto donde tu vibración se estabiliza de forma natural, es este, el momento presente. No como una idea espiritual bonita, como una realidad energética. Tu vibración se desordena cuando tu atención se fragmenta. Una parte de ti está en el pasado, repasando lo que fue. Otra parte está en el futuro, anticipando lo que podría pasar. Y muy poco de ti está aquí. Esa división interna consume energía. Por eso puedes estar sentado sin hacer nada y aún así sentirte agotado. No es el cuerpo, es la mente dispersa. Cuando habitas el presente, tu energía se reúne. Y cuando la energía se reúne, la vibración se eleva por sí sola. No tienes que hacer nada especial. El presente no se alcanza forzándolo. Se alcanza soltando la resistencia a lo que ya está ocurriendo. Respira. Siente tu cuerpo ahora. No mañana. No después. Ahora. Ese simple acto de atención devuelve orden al sistema. Por eso tantas tradiciones hablan de la hora como puerta. No porque sea místico, sino porque es eficiente. El pasado no puede recibir energía nueva. El futuro tampoco. Solo el presente responde. Cuando estás aquí, tus pensamientos pierden urgencia. Las emociones se suavizan. La percepción se vuelve más clara. Y aquí aparece una confusión común. Muchas personas creen que estar presentes significa sentirse bien todo el tiempo. No es así. Estar presente significa estar disponible para lo que es, sin huir. Puedes estar presente en una emoción incómoda. Puedes estar presente en una decisión difícil. Puedes estar presente en el silencio. Eso no baja tu vibración. La eleva, porque dejas de pelear con la experiencia. La resistencia es lo que drena. La presencia ordena. Cuando estás presente, tu campo energético se vuelve coherente. No fragmentado, no reactivo. Y esa coherencia es lo que el universo responde. No responde a tus palabras, responde a tu estado. Por eso, vivir proyectado hacia adelante, esperando que algo cambie para sentirte mejor, te mantiene en una vibración inestable. Siempre falta algo, siempre estás llegando, pero cuando eliges el ahora, incluso en medio de la incomodidad, algo se estabiliza. No porque todo esté resuelto, sino porque tú estás aquí. Ese es el ancla. Y cuanto más vuelves a ese punto,
más se convierte en tu estado natural. No necesitas corregirte todo el tiempo, solo regresar, una y otra vez. Y ahora, uniremos todo esto en un pilar clave, la coherencia interna, porque pensar una cosa, sentir otra y actuar desde una tercera dirección es una de las formas más rápidas de perder energía. Y cuando entiendas cómo alinear esas partes, tu vibración deja de fluctuar. Quédate. Esto profundiza el proceso. La vibración no se sostiene por esfuerzo, se sostiene por coherencia. Cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados, tu energía deja de dispersarse, no se fragmenta, no se contradice, y esa alineación genera estabilidad. La mayoría de las personas vive en incoherencia sin darse cuenta. Piensa una cosa, siente otra, actúa desde una tercera dirección. No porque quiera engañarse, sino porque nunca aprendió a escucharse de verdad. Esa incoherencia no siempre se siente como conflicto visible. Muchas veces se siente como cansancio constante, como una sensación de estar gastando energía sin saber por qué. Cada vez que dices sí cuando tu cuerpo quiere decir no, tu vibración baja. Cada vez que te traicionas para evitar incomodidad, tu energía se fragmenta. Cada vez que sostienes una historia que ya no es verdadera para ti, pierdes coherencia. Y no lo notas de inmediato, lo notas después, en forma de agotamiento, de confusión, de desconexión. La coherencia no exige perfección, exige honestidad. Puedes equivocarte, puedes dudar, puedes cambiar de opinión. Eso no rompe tu vibración. Lo que la rompe es sostener una vida que no coincide con tu verdad interna. Por eso elevar tu vibración de forma permanente no es un acto emocional, es una decisión estructural. Decidir hablar con verdad, decidir actuar desde lo que sientes, no desde lo que temes. Decidir soltar lo que ya no encaja, aunque aún no sepas qué viene después. Cuando haces eso, algo se ordena automáticamente. Tu campo energético se vuelve estable, tu presencia se vuelve más clara, tu estado interno deja de depender tanto de lo externo. Y aquí hay algo importante. La coherencia no te vuelve rígido, te vuelve flexible, porque cuando estás alineado no necesitas defenderte tanto, no necesitas justificar cada paso, no necesitas controlar el resultado. Confías más en tu percepción, tu cuerpo se convierte en una brújula, tu emoción en información, tu mente en herramienta, no en tirano. Eso es vibración elevada sostenida, no euforia, es estabilidad. Y ahora sí vamos a un punto delicado pero esencial, el papel de las emociones densas. ¿Por qué no necesitas evitarlas para vibrar alto? ¿Y cómo atravesarlas sin perder tu centro? Quédate. Este punto libera mucha confusión. Hay una idea muy extendida que ha hecho más daño que bien. Creer que para vibrar alto tienes que evitar sentir lo que duele. Y no es cierto. Las emociones densas no bajan tu vibración por sí mismas. Lo que realmente la baja es cómo te relacionas con ellas. La tristeza no es el problema. La rabia no es el problema. El miedo no es el problema. El problema aparece cuando te quedas atrapado ahí, o cuando luchas contra lo que estás sintiendo como si fuera un error. Toda emoción es energía en movimiento. Cuando permites que se mueva, se transforma. Cuando la reprimes, se estanca. Cuando te identificas con ella, se convierte en tu estado habitual. Ahí es donde la vibración se vuelve inestable. Elevar tu vibración de forma permanente no significa sentirte bien todo el tiempo. Significa no perderte dentro de lo que sientes. Puedes atravesar un día difícil y seguir vibrando alto. Puedes sentir incomodidad y mantener coherencia. Puedes experimentar miedo sin entregarle el control. Eso es madurez energética. Las personas con una vibración estable no son las que evitan la oscuridad, son las que saben atravesarla sin romperse. Cuando dejas de pelear con una emoción, algo muy preciso ocurre en tu sistema. La respiración se regula, el cuerpo se relaja, la energía vuelve al centro. No porque hiciste algo espiritual, sino porque dejaste de fragmentarte. La resistencia fragmenta, la presencia integra, y cuando integras, tu vibración se vuelve más sólida, no más frágil. Por eso muchas personas sienten alivio profundo cuando dejan de fingir bienestar, no porque se queden en lo denso, sino porque recuperan autenticidad. La vibración elevada no nace de la negación, nace de la verdad sostenida con conciencia. Aquí ocurre algo importante. Cuando permites sentir sin juicio, tu sistema aprende que no necesita huir, y cuando no huyes ya no te caes tan profundo. Las emociones pasan, lo que queda es tu estado base, y ese estado base empieza a cambiar. La calma aparece con más frecuencia, la gratitud surge sin esfuerzo, la claridad se vuelve familiar, no como picos emocionales, como estabilidad. Y desde ahí ocurre algo clave, empiezas a recuperarte más rápido cuando algo te mueve, no te castigas, no te juzgas, no te pierdes días enteros, regresas. Ese regreso consciente es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Porque elevar tu vibración no es no caer nunca, es saber volver sin violencia interna. Y cuando dominas eso, tu frecuencia deja de depender del entorno.
Ahora hay algo aún más profundo que empieza a revelarse. ¿Cómo entrenar tu sistema para que ese regreso sea cada vez más natural, más rápido, más estable? Hay una diferencia enorme entre caer y perderte. Caer es humano. Perderte ocurre cuando no sabes cómo volver. La mayoría de las personas no sufre porque baja su vibración alguna vez. Sufre porque no tiene un camino de regreso. Un pensamiento negativo aparece, una emoción intensa surge. Algo externo sacude el equilibrio. Y en lugar de volver al centro, se quedan ahí. Horas, días, a veces años. Elevar tu vibración de forma permanente no significa eliminar esos momentos. Significa entrenar tu sistema para regresar con rapidez y suavidad. Ese regreso no es mental. No ocurre repitiendo frases ni forzando estados. Ocurre cuando tu cuerpo reconoce seguridad. Por eso el primer paso del regreso consciente siempre es físico. Respirar más lento, sentir los pies en el suelo, soltar tensión del cuerpo. Cuando el cuerpo se calma, la energía vuelve a ordenarse. Y cuando la energía se ordena, la mente se aquieta sola. Intentar hacerlo al revés casi nunca funciona. Este es un secreto poco mencionado. Tu vibración se regula mejor desde el cuerpo que desde el pensamiento. Por eso prácticas simples, hechas con presencia, tienen tanto poder. No porque sean mágicas, porque devuelven coherencia. Unos minutos de respiración consciente, un movimiento suave, un instante de quietud real. Eso es suficiente para interrumpir la caída. Con el tiempo algo cambia. Empiezas a notar el desajuste antes de que se vuelva grande. Una tensión leve, un pensamiento repetido, una emoción que quiere quedarse. Y en lugar de dejarte arrastrar, regresas. No desde el control, desde la atención. Ese acto, repetido, reeduca tu sistema nervioso. Le enseña que no necesita permanecer en alerta constante. Y cuando el sistema aprende eso, tu vibración se estabiliza. Aquí ocurre algo profundo. Dejas de temer los altibajos. Sabes que puedes sentir sin perderte, que puedes atravesar sin romperte, que puedes volver. Esa certeza genera una calma que no depende de que todo esté bien afuera. Y esa calma se convierte en tu nuevo punto de equilibrio. Desde ahí, tu vibración ya no fluctúa de forma extrema. Sube, baja, se mueve, pero siempre regresa a un nivel más alto que antes. Eso es permanencia, no rigidez, no control. Estabilidad viva. Y cuando alcanzas ese punto aparece algo más. Una forma distinta de relacionarte con el mundo. Ya no reaccionas tanto, observas más, eliges mejor. Eso es lo que transforma tu experiencia diaria. Y es ahí donde la vibración deja de ser un concepto y se vuelve una forma de vivir. Lo que viene a continuación completa este proceso desde afuera hacia adentro. Cómo tu entorno, tus hábitos y tus elecciones diarias empiezan a alinearse naturalmente con esta frecuencia. No porque los fuerces, porque ya no sostienes lo que te baja. Hay un momento en este proceso en el que algo cambia sin que lo busques. Tu entorno empieza a responder, no porque lo estés manifestando activamente, no porque estés aplicando una técnica nueva, sino porque dejaste de sostener lo que te baja. Cuando tu vibración se vuelve más estable, ciertas cosas simplemente pierden fuerza. Hábitos que antes parecían inevitables ya no te llaman. Conversaciones que drenaban energía se acortan solas. Situaciones que antes te atrapaban ahora pasan más rápido. No hay lucha, no hay esfuerzo, hay claridad. Tu sistema empieza a reconocer qué suma y qué dispersa, y desde esa claridad eliges distinto. No desde la obligación, desde la coherencia. Aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque creen que elevar la vibración es hacer más rituales, más prácticas, más disciplina. Pero en esta etapa ocurre lo contrario. Empiezas a hacer menos. Menos ruido, menos explicaciones, menos compromisos que no sientes. Y ese menos libera energía. Tu vibración no sube porque agregas cosas nuevas. Sube porque dejas de filtrarte por todos lados. Empiezas a notar cómo ciertos entornos te afectan de inmediato, no con juicio, con información. Hay lugares donde tu cuerpo se relaja y otros donde se tensa sin razón aparente. Hay personas con las que te expandes y otras con las que te cierras. Antes ignorabas esas señales, ahora las escuchas. Eso no te vuelve distante, te vuelve preciso, y esa precisión genera orden. El campo responde cuando hay orden interno. Por eso empiezan a aparecer situaciones más alineadas, oportunidades que encajan mejor con quien eres ahora, personas que llegan sin fricción, decisiones que se toman con menos duda. No porque todo sea perfecto, porque ya no estás fragmentado. Y aquí hay algo importante. No necesitas limpiar tu vida de golpe. El alineamiento ocurre por resonancia, no por imposición. Lo que no vibra contigo se va apagando. Lo que sí vibra se acerca, sin confrontación, sin desgaste. Eso es madurez vibracional. Y cuando llegas aquí, algo esencial se vuelve evidente. Tu vibración ya no depende de controlar el mundo, depende de cómo te habitas dentro de él. Y eso nos lleva al último punto de este recorrido.
¿Qué significa sostener todo esto en el tiempo sin agotarte, sin convertirlo en una exigencia más, sin perder la ligereza? Ahí está la verdadera maestría, y es lo que viene ahora. Llegar hasta aquí no significa que ya terminaste el proceso. Significa que algo se acomodó lo suficiente como para sostenerse solo. La vibración elevada, cuando es permanente, deja de sentirse como una práctica espiritual. Se vuelve una forma natural de estar. No estás pendiente de si vibras alto o bajo. No te estás midiendo. No te estás corrigiendo todo el tiempo. Simplemente eliges con más conciencia. Sabes cuándo descansar. Sabes cuándo decir no. Sabes cuándo avanzar sin forzar. Tu energía ya no se gasta en sostener personajes, expectativas o luchas internas innecesarias, y por eso se mantiene estable. Aquí ocurre algo importante. La ligereza vuelve. No porque la vida se vuelva simple, sino porque tú ya no la cargas de más. Entiendes que elevar tu vibración no es controlarte, es confiar. Confiar en que puedes sentir sin perderte. Confiar en que puedes atravesar cambios sin desordenarte. Confiar en que tu centro no depende de que todo esté en calma afuera. Eso es soberanía energética. Y cuando esa soberanía se integra, la realidad responde con coherencia, no como recompensa, como reflejo. Las cosas se ordenan a su ritmo. Las personas adecuadas aparecen sin empujarlas. Las decisiones se vuelven claras sin agotarte, no porque estés haciendo algo especial, porque dejaste de interferir con lo que ya fluye. Elevar tu vibración de forma permanente no es subir más, es caer menos profundo y volver más rápido. Es habitarte con honestidad, es respetar tu energía, es elegir el presente como tu punto de poder. Y eso, sostenido en el tiempo, lo cambia todo. Antes de cerrar este espacio, quédate un instante contigo, no para pensar lo que escuchaste, para sentir lo que quedó. Si algo de este mensaje resonó, no fue casualidad. Fue coherencia encontrando coherencia. En Universo Cuántico no buscamos elevarte por momentos, sino acompañarte a recordar un estado que ya existe dentro de ti. Uno donde no dependes de lo externo, donde tu energía es clara, donde tu presencia ordena. Quédate con esta intención. Elijo habitar mi energía con conciencia y permitir que la realidad responda. No como una frase, como una decisión silenciosa. Porque cuando eliges desde ahí, tu vibración deja de fluctuar y empieza a sostenerte.